¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL, el debate. El tema es sobre la detección oportuna de esta enfermedad Alzheimer. ¿Por qué a edad tan temprana se puede detectar y puede retrasar la evolución de la enfermedad? Todo lo que hay de los mitos y realidades también del Alzheimer. Quédense con nosotros este domingo porque tenemos expertos de verdad de primer nivel que han hecho investigaciones y que atienden precisamente a personas con Alzheimer. Está con nosotros la doctora Rosa Elena Flores Montes. Ella es neuropsiquiatra adscrita al antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctora, gracias por estar este domingo. Gracias por la invitación. Buenos días. El doctor Omar Cárdenas Sáenz, neurólogo clínico adscrito al antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y el doctor Gregorio Macías, neurocirujano del Hospital General Regional número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Primeramente, el Alzheimer. ¿Por qué el Alzheimer? ¿Da por cuestiones genéticas, por cuestiones ambientales o porque no se sabe hasta el momento? Empezamos primero con usted, doctor. Gracias. Si bien hemos avanzado bastante en el conocimiento de cómo se desarrolla esta enfermedad neurodegenerativa, aún no hemos identificado una causa exacta. En la mayoría de los casos partimos de causas multifactoriales y en un poco porcentaje de pacientes de causas meramente genéticas. Particularmente aquí en el estado de Jalisco tenemos un gen específico para una demencia de inicio temprano. Pero en la gran mayoría de los pacientes, esta neurodegeneración pues está asociada a múltiples factores que ya hemos identificado, pero no podemos adjudicarlo a una sola causa. A una sola causa, pero ¿por qué también, doctor y doctora, vemos que dicen, bueno, hay más casos de Alzheimer en la zona de los Altos? Hay más casos de Alzheimer en esta población. ¿Es también de acuerdo a la situación geográfica? Bueno, de manera general, el principal factor de riesgo que nosotros tenemos para tener una enfermedad neurodegenerativa, llámese enfermedad de Alzheimer, llámese enfermedad de Parkinson, demás, es la edad, ¿no? Entonces, ese factor pues no lo podemos cambiar. Sí existen otros factores, el hecho de que una persona tenga baja escolaridad, el hecho de que tenga otras enfermedades, o sea, hablamos de diabetes, de hipertensión, de sedentarismo, que intervienen. ¿Por qué? Porque después de todo se genera algo que se llama neuroinflamación, ¿no? Estas enfermedades nos llevan a tener también problemas en nuestro cerebro y nos predisponen a tener estas enfermedades, ¿no? Eso es de manera general. ¿Por qué hay más casos o por qué hace mucho ruido esto de la cuestión de los Altos de Jalisco? Porque se han identificado zonas específicas de los Altos de Jalisco, sobre todo, donde hay mutaciones específicas en donde hay una predisposición a desarrollar la enfermedad, como tal, la enfermedad de Alzheimer, a inicio muy temprano, ¿no? Hablamos de pacientes que tienen 30, 40 y ya tienen, pues como tal, diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Es el menos, ¿sí? Es el menos, o sea, la enfermedad de Alzheimer genética. Entonces tiene que ver la mutación ahí en esta zona. Exactamente, o sea, eso es lo principalmente asociado a la zona de los Altos de Jalisco. Bien, decía usted, doctora, también que tiene que ver, que inclusive se han detectado casos también a muy temprana edad y sobre todo si podemos nosotros decir, con este estudio sé si voy a tener o no. O prever, así como nos cuidamos, nunca nos cuidamos de la situación mental, o no sé si se tenga que cuidar. Ok, justo creo que la importancia, ¿no?, de este día es para hablar y para concientizar y conocer qué es el envejecimiento normal y qué no es envejecimiento normal, ¿no? Entonces, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo, ¿no?, que, como ya hablaban los doctores, tiene que ver con factores de riesgo específicos donde la edad es el principal factor de riesgo y todo aquello que dañe la salud neuronal, ¿no?, o como todo lo que afecta al corazón básicamente también va a dañar al cerebro, ¿no? Y entonces, los olvidos benignos son olvidos que todos podemos tener, ¿no?, y que ese olvido no va a ser significativo como para afectar ya sea la funcionalidad de la persona o que tenga que ver ya con, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo leve, ¿no? Entonces,
El envejecimiento no tiene que tener demencia, ¿no? Porque aquí también es importante hablar de que no existe la demencia senil, ¿no? No existe. No existe. Entonces, ¿a qué le llamamos? Pues dice, bien, tiene demencia senil. ¿Qué significa eso? Bueno, la mayoría de los casos cuando se habla de demencia senil más bien estaban referidos a enfermedad de Alzheimer, muy probablemente, ya que la enfermedad de Alzheimer es la demencia más prevalente a nivel mundial. Entonces, digamos que si yo tengo una persona que tiene deterioro, por probabilidad, ¿no? Si tiene la edad, tiene los factores de riesgo, pues puede ser probable que va a ser enfermedad de Alzheimer. Pero el envejecer no quiere decir igual a perder la memoria, ¿no? O sea, puede haber cambios normales, ¿no? O esperados del envejecimiento que van a depender de las características de cada persona, por ejemplo, su escolaridad, su sociocultural, la parte estilo social, de vida. estilo de vida, ¿no? Claro. Pero estos olvidos no van a afectar o no van a hacer algo que también la familia lo va a estar detectando y que digan, bueno, es que ya le había platicado esto y me llama la atención que otra vez me lo está preguntando. O olvidar las fechas, o tener problemas como en el trabajo, cuando antes no tenía problemas para ciertas cosas en el trabajo, pero muy importante, siempre descartar otras causas que pueden afectar mi memoria, porque la memoria es un proceso complejo que depende también de algo que se llama atención, ¿no? La atención es estar aquí, alerta, ver a la cámara, estar como, entender qué está pasando, ¿no? Y puede haber procesos desde la depresión, ansiedad, hipotiroidismo, ¿no? También se puede asociar, algo sistémico, ¿no? Que afecte mi capacidad de atención y por ende mi capacidad de memoria. Pero no significa en ello que vaya a una, exactamente. A una demencia, bueno, a un Alzheimer. A una enfermedad de Alzheimer, sino que más bien, por eso es la importancia de hablar del tema, desmitificar también la palabra, ¿no? O sea, porque... Es que hay muchos mitos y te dicen, bueno, ya empezaste, o mi mamá tiene demencia senil y demencia senil es igual a un Alzheimer o a un Parkinson. No, ¿verdad? Más bien no existe demencia senil, pero era un término que se solía llamar porque está asociado a lo que antes se llamaba la senilidad, ¿no? Porque hay envejecimiento, pero envejecer no quiere decir demenciarme o no quiere decir perder, ¿no? Entonces es diferente, pero por la probabilidad de que con la edad se hacía esa asociación, ¿no? ¿Y qué debemos de saber, informarnos aquellas personas que tienen en estos momentos que nos están viendo, doctor, 30 años, 40 años, así como nos hacemos estudios cada año, estudios de una química, una biometría, ¿cómo andamos también en problemas de Alzheimer o en problemas de Parkinson? Mira, frecuentemente, por ejemplo, en la consulta se atienden pacientes, ¿no? Yo que personalmente veo más enfermedades neurodegenerativas de este tipo, de enfermedad de Parkinson, sucede que estoy preguntando los antecedentes de los pacientes y es muy frecuente que les pregunte alguna enfermedad neurológica en la familia y que frecuentemente me digan, pues mi mamá tenía olvidos, pero bueno, ya estaba muy grande, se le olvidaban las cosas, pero ya tenía 70 años, 75 años. Creo que una cuestión es que la enfermedad está subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque damos por normal el hecho de que se nos olviden las cosas. Sí, no debe ser así, doctor, aunque esté grande. No, o sea, en el envejecimiento sano no está incluido que todos los días tengamos olvidos. Y la gente lo da por normal. Entonces creo que sí es importante pues puntualizar eso, ¿no? Porque lo vemos frecuentemente. Claro, claro. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer una persona de 30, 40 años? Evidentemente, si estamos notando cambios, si estamos notando alteraciones de la memoria, de la cognición, es importante decir que hablamos de demencia, enfermedad de Alzheimer es una demencia, cuando ya tenemos una repercusión en las actividades que una persona está destinada a hacer dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, esa persona que antes era capaz de despertarse y luego ir a su trabajo y luego hacer esto y luego hacer lo demás, ya no lo puede hacer, ¿no? Entonces esta persona ya no tiene las herramientas cognitivas para decir me desenvuelvo normal y por mí mismo. O sea, ya empiezas dentro a ver de la tú sociedad. Y dices, bueno, entonces ahí empieza, ¿no? Sí, pero no empieza así, no empieza tan de golpe. Estas cuestiones van siendo paulatinas. Pero sí hay que tener esa alerta, por decirlo exactamente. así. Obviamente, si la persona también tiene diabetes, también tiene hipertensión. Comorbilidades. Exactamente. Tenemos que tener un buen control de ellas, ¿no?
tener actividades durante el día, leer es ¿Qué importantísimo. tan importante es, aunque seas una persona adulta mayor, el ejercicio? Mucho. Aunque sea caminar, ¿verdad? Sí, y no es algo que tengamos que empezar a los 60 o 70 años, ¿no? O sea, es algo que se tiene que estar manejando desde que somos jóvenes. Bien. ¿Por qué? Porque es parte de que eso nos lleva a un envejecimiento sano. Bien. Bueno, primero definir, y creo que ya lo había definido el doctor Gregorio, qué es el Alzheimer, ¿verdad? Y ya nos había comentado sobre qué es el Alzheimer. Sin embargo, ¿hay algún estudio que nos diga que podemos tener? O sea, que te hagas tu estudio cada año y digas, ya estás propenso. Lo que nos decía el doctor, si quiere completar el comentario, doctor Gregorio. Sí, el diagnóstico principalmente es clínico y como bien decía el doctor Omar, cuando esté establecida la enfermedad es porque ya hay una afección importante. Y siendo una enfermedad tardía, doctor, neurodegenerativa, así es, progresiva y que no va a parar, esta neuroinflamación, esta neurodegeneración viene desde 15 años atrás. Entonces sí no es importante. Que de golpe fue. No es que de golpe fue. Pero ¿cómo saber todo eso? Por ¿Cómo eso, prepararse la población? así como hacemos una colonoscopía desde los 40 años para detectar un cáncer temprano, se propone ahora el hacer algunos test de memoria, como el estudio de Monreal o el estudio Minimental, que nos pueden decir si estos olvidos porque si estás son en benignos. el estrés total, Exacto. si eres muy distraído, entonces no lo tomas tú muy en cuenta como podría ser ese foco rojo, ¿no? Así es, y además que no lo cuantificamos. Exacto, ¿no? O sea, sí. olvidé una fecha, un nombre que puede ser un olvido benigno, pero cuando voy con el especialista y me hace una serie de cuestionarios donde podemos detectar si fue la atención, si es la memoria de reciente tiempo o la memoria retrógrada, ahí podemos cuantificar y empezar a hacer estrategias de prevención, que no siempre el tratamiento va a ser farmacológico. Es decir, si yo estoy olvidando las cosas, voy a empezar con cambios en mi estilo de vida, a no exponerme a los neurotóxicos y a no llegar a una etapa tardía después de 15 años a tener ya el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué tan reto es para ustedes el desafío detectar ese diagnóstico? Porque ahora con la pandemia nos dejó un rezago también de, se me olvidan, siento así, o sea, y también todo eso nos dejó la pandemia, muchos casos de personas ya no con esa agilidad mental que tenían. No sé si eso también complicó a un diagnóstico, pero ya me lo dirán. Vamos a un corte que me están pidiendo el productor, pero regresamos con el tema de Alzheimer. Me preguntan mucho también los mitos y realidades, que ya lo han estado tocando de manera muy ligera los especialistas sobre los casos de Alzheimer. Seguimos este domingo con el tema Alzheimer. Le digo que hay muchos mitos y realidades. Usted nos comentaba la importancia de tocar este tema y ver también avances que hay en los medicamentos, en los tratamientos y en involucrar a la familia, porque ya nos dirán ellos lo difícil que es atender y cuidar a una persona o entenderla con Alzheimer dentro del seno familiar. Doctora, usted nos iba a comentar precisamente. Sí, justo quería agregar a esta parte, ¿no? de la importancia de la red, porque no es solo el paciente con Alzheimer, sino que también es el cuidador, ¿no? Como este paciente también silencioso que está ahí y que es quien tiene como es todo el peso a veces y responsabilidad, y cómo la red es muy importante. Es decir, cuando empieza una persona que tiene estos factores de riesgo, tiene los olvidos, parecería que va al neurólogo, va al geriatra, va al neuropsiquiatra, va al psiquiatra. Y entonces, en la evaluación, ¿no? Lo que se hace es una historia clínica completa y detallada a partir de los factores de riesgo, para evaluar, ¿no? A partir de pruebas o test de tamizaje o evaluación neuropsicológica, en donde se hace como un reporte, ¿no? Como el lenguaje, ¿no? Que tenemos para describir cómo están nuestras funciones mentales. También apoyamos con estudios de gabinete, ¿no? Es decir, antes estamos como en un punto, digamos, novedoso, ¿no? De los biomarcadores. O sea, deberíamos de hacernos toda esa serie de no, tamizaje. digamos, se recomienda, ¿no? Que Bien. también se tenga esta importancia a la memoria y lo que es y hablar de ello, ¿no? Claro. Pero cuando el paciente llega y estamos haciendo el diagnóstico, pues también existen los estudios de imagen. Vamos a asociar, ¿no? Como dependiendo qué áreas están más disminuidas y ya puedo evaluar yo si es como una probable enfermedad de Alzheimer, pero hablábamos justamente de estos retos diagnósticos, ¿no? En donde también contamos con biomarcadores, ¿no? Que nos permiten medir, digamos, que estas proteínas basura que se empiezan a acumular en el cerebro, y digamos que es como si las neuronas, ¿no? Fueran como muchísimos cables que mandan información muy importante.
y esas proteínas empiezan a deteriorar, ¿no? Y empieza a haber toxicidad, ¿no? Neuronal. Bien. Y entonces es donde se puede detectar esas proteínas, ya sea de manera en líquido cefalorraquídeo, en O sea, es todo estudios de lo que ustedes como metabolismo. médico tienes que hacer todo ese proceso de evaluación. Exactamente, y justo como hablábamos de la detección temprana, cuando el hablar de esto y el decir, bueno, cuando yo sospecho que puede ser un deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer, que esto sí puede encaminarse para allá, y de los tratamientos, que también es una parte muy importante Bien. de la que vamos a hablar después, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo detectarlos? Y también me gustaría que todos habláramos de esa discriminación, o los tienen rezagados o a pacientes, que es lo que comentaba el doctor Gregorio, pero también aquí, ¿cómo yo puedo llegar con un neurólogo y decir, dígame si voy a tener Alzheimer, o cómo voy, yo que tengo 30 años? Ojalá, ¿verdad? Pero bueno, Bueno, de 30 años tengo. Así es. La importancia, como bien decía la doctora Elena, es ser conscientes de que la memoria es una función cognitiva que nos distingue como seres humanos y que tenemos que estar muy pendientes de ella. No tomar los olvidos frecuentes Como lo más como común algo de un de que exceso de se me trabajo. están olvidando las cosas. Si me está pasando, me tengo que evaluar. Me tengo que evaluar. ¿Pero qué quizás, es eso? Primero se me olvidó. Se me sí. olvidó y ya le estoy platicando lo mismo que le platiqué a él hace una semana y ¿desde ahí empieza algo? Desde allí tenemos unos pacientes catalogados como deterioro cognitivo Sí, leve, sí. que no quiere decir que todos van a desarrollar demencia tipo Alzheimer, pero sí tenemos que estudiarlos, porque aunque no desarrollaran este tipo de demencia, pues tendríamos que atender las causas que le están haciendo que no esté atento. Que pueden ser Exacto. causas sistémicas, metabólicas, etcétera, pero sí darle la importancia. La importancia. Y de ahí, en una consulta, el especialista puede determinar cuáles pacientes sí tienen factor de riesgo dentro de este deterioro cognitivo para que irían encaminados hacia un Alzheimer y que no lleguen al diagnóstico ya en una etapa, digamos, moderada, Sí, sino los encaminando desde antes factores preventivos, porque el tratamiento no va a ser farmacológico en las primeras etapas, Sí, sino claro. va a ser preventivo. No exponernos a estas toxinas, descansar el cerebro, hacer gimnasia cerebral, y todo esto lo podemos hacer desde antes. Muy interesante eso de gimnasia cerebral. Gracias, doctor Gregorio. Doctor Fernando González Gallo, quien es neurocirujano también del Hospital Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE. El tema también del Alzheimer. ¿Qué nos puede usted comentar? Sí, primero que nada, un agradecimiento por la invitación, muy amable de su parte. Evidentemente lo que menciona la doctora es una piedra angular, lo que menciona el doctor Gregorio, piedra angular para el manejo adecuado de esta enfermedad, el diagnóstico temprano. ¿Verdad? Cada vez se están estructurando estrategias y protocolos de pruebas neuropsicológicas en donde se van identificando a los pacientes en etapas tempranas. El olvido, bueno, el olvido por distracción incluso, lo tenemos todos, ¿verdad? Pero hay de olvidos a olvidos. Hay un olvido que, si olvido mi celular en el coche, voy y lo recojo y no tiene un impacto ni trasciende. Pero hay olvidos en donde, por ejemplo, un ejemplo un tanto grotesco, Sí. la mamá le encarga a la abuelita que recoja al pequeñito a las 11 de la mañana. Regresa la mamá y son las 5 de la tarde. Oye, ¿y el niño? No, pues lo olvidé, se me olvidó. Entonces, es un olvido, es un Ahí es ejemplo donde empiezas a grotesco. evaluar Es un olvido que tiene Claro. un impacto familiar, Claro, tiene claro. repercusión en la estabilidad familiar. Entonces ahí es donde surgen alertas, surgen focos rojos para decir, este paciente yo creo que iniciamos un protocolo diagnóstico ya bien establecido por gente experta, como aquí son los doctores, somos los doctores. Pero sí, el diagnóstico oportuno es la piedra angular de esta enfermedad. Pero para hacer ese diagnóstico oportuno, es por eso el interés de este panel también, doctor Omar, para que todos ustedes, para que sepamos de la enfermedad. Lo que también decía la doctora y el doctor Gregorio es que se conoce muy poco o hay mitos de esta enfermedad y también se relega a este tipo de casos en la familia, ¿verdad? Sí, así es. Qué bueno que tocas el tema de la familia, porque la familia es importante desde el principio en el sentido de que muchas veces son ellos los que empiezan a darse cuenta de que hay fallas en algún tipo de actividad del día a día, ¿no? Entonces, sí es importante que si estamos viendo a nuestro ya sea padre, madre, lo que sea, que tiene algún tipo de alteración, prestarle atención y ver
qué es lo que está sucediendo. Estamos hablando mucho acerca de la cuestión memoria, pero enfermedad de Alzheimer no solamente implica cuestión memoria, ¿sí? Por eso se definía qué es el Alzheimer. Sí, o sea, como tal, existen otros síntomas y existen otras cuestiones como trastornos del estado de ánimo, puede haber ansiedad, puede haber depresión, puede haber apatía. ¿Una depresión, ansiedad te lleva a un Alzheimer? No. No, ¿Pero pueden ser síntomas? Puede ser un factor de riesgo, si antes lo tenía, sí puede ser un factor de riesgo que una depresión crónica me predisponga en cierto grado a tener la enfermedad, sí, pero puede ser un síntoma. La apatía, el hecho de que ya no tengo ganas de hacer las cosas que previamente disfrutaba, este tipo de cosas también nos tienen que poner en alerta, ¿no? Durante el proceso, durante el desarrollo de la enfermedad puede haber irritabilidad, puede haber varias cosas que tendríamos que no dejar de lado y que cuando nosotros vemos un paciente con enfermedad de Alzheimer no nos enfocamos únicamente en la cuestión memoria, porque hay que verlo como una enfermedad que tiene más síntomas y tomar en cuenta a la familia, ¿no? Porque son cuidadores y con el paso de la enfermedad sí es un hecho que cada vez es un poquito más complicado el tener un paciente o un familiar con enfermedad de Alzheimer, sí, para el cuidador y para la gente que lo rodea, ¿no? Claro. Y es donde podemos pues echar la mano de algunas otras instancias, que existen casas de día, que existen varias instituciones que nos ayudan a afrontar de una mejor manera el hecho de yo convivir con una persona que tiene enfermedad de Alzheimer y no dejar de lado el cuidador, porque luego viene la cuestión de que pues estoy mucho tiempo con esta persona, depende de mí. El cuidador, eso siempre suele ser. El cuidador es el que se enferma y el del Alzheimer cuida al cuidador, ¿verdad? Exacto. Entonces, o sea, tendría que haber como un equilibrio, claro, en esto y tomar en cuenta que es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, ¿no? Ahora, los síntomas y lo que habíamos hablado, doctor Gregorio, si cada uno me comenta los síntomas, para que no lo dejáramos así, porque lo estamos dejando, es el agotamiento y todo. Entonces, yo quisiera que me digan cuáles serían esos como tips o síntomas, que cada uno me lo comente, que ya nos hace como un foco rojo, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos para que cada uno de los panelistas nos comenten, señores, usted que nos está viendo, usted que tiene 30, 40, 50 años, ¿cuáles son aquellos síntomas que los hemos dejado a un lado que pueden llevarnos a un inicio de un Alzheimer? Regresemos. Seguimos con el tema de Alzheimer, muy interesante. Y algunos de ustedes me podrían comentar, médicos, si ustedes tienen estadísticas o no hay una estadística muy real de cada 10 habitantes, ¿cuánto está propenso a un Alzheimer aquí en Jalisco, verdad? Si dentro de sus pláticas o comentarios lo pueden mencionar. Doctora, los focos rojos, que los comenten las familias que nos están viendo en este momento. Okay. Igual le contesto primero la pregunta. Parece que hay en nuestro estado, ¿no?, aproximadamente 100,000 casos. Sin embargo, se cree que un cuarto de los pacientes son los diagnosticados y el resto no son diagnosticados. O sea, ¿hay un subregistro o hay...? Sí, ¿Por qué es silenciosa, doctora? Pues más bien por la normalización, por el estigma, bueno, entonces no hay por que la normalizar falta... a todos estos puntos que cada uno de ustedes nos dice. Exacto, entonces hablamos ya mucho, ¿no?, como de estos olvidos benignos, de cuándo acudir, y ya hablando de lo que es el deterioro cognitivo o de cuándo ya no son focos rojos, sino cuando ya es la presentación en sí de la enfermedad, digamos que podemos dividir o estamos hablando como de la enfermedad de Alzheimer típica, ¿no? La enfermedad de Alzheimer típica es una persona mayor de 60, 65 años, que tiene primero estas fallas de memoria, ¿no?, que es una falla de memoria de trabajo o memoria a corto plazo, ¿no? Es decir, el yo poder retener la información y manipularla. Después puede haber problemas del lenguaje, ¿no? Es decir, puede haber parafasias, anomias, que es una parafasia es cuando yo cambio la estructura gramatical de una de algún objeto o de algo que quiero mencionar. Sin por ejemplo, que lo esté yo haciendo, pero mi mente lo está haciendo, lo está cambiando. Pues más bien, como que hay esta falla y cambio la palabra, ¿no? O la anomia es que yo no recuerdo y empiezo a usar algo que se llama palabras omnibus, ¿no? Que es como el de ese, pásame el de ese o la de esta. Porque aunque lo estás viendo, no te acuerdas, ¿no?, cómo se llama. Y entonces para poder suplir como o esta muletilla empiezo a utilizar estas palabras y es como este problema del lenguaje.
o no poder tener claro, ¿no? Como el poder iniciar una conversación como antes o estar en una conversación integrado. Hay fallas visoespaciales también, es decir, de orientación, de cómo estoy yo adecuado en el espacio, que eso ya se puede evaluar. Por ejemplo, una paciente que recuerdo en el trabajo que estaba en una fábrica, ¿no? Y entonces tenía muchos problemas para tanto llegar a su trabajo como ya estar ahí, ¿no? Y porque empezó a tener accidentes. Recordar, puede haber algo muy importante, ¿no? Como esta parte de la neuropsiquiatría, que es muy prevalente en los pacientes, que son los síntomas neuropsiquiátricos, que como bien dijo el doctor Omar, puede ser tanto un factor de riesgo, ¿no? Como claro. Los trastornos depresivos, ¿no? Como por esta neurotoxicidad, pero también síntomas que van acompañados, porque no solamente se afecta áreas de la memoria, sino como muchas áreas que tienen que ver con lo que soy como persona. Y eso es muy importante para los familiares, porque estos cambios a veces pueden ocasionar problemas en la familia, ¿no? Como que me lo tomé muy a pecho, o mi papá no quiere ya pararse de la cama. Por eso también a toda la familia se debe de capacitar, de informar, ¿verdad? Sí, una consulta siempre es con toda la familia, en donde el paciente es el más importante. Bien. Doctor Omar, ¿una persona con Alzheimer puede tener una vida normal? Una persona con Alzheimer, o sea, estrictamente, si hablamos del que ya tiene enfermedad de Alzheimer y que tiene el diagnóstico, nos estamos saliendo de la normalidad. ¿Por qué? Porque ya tiene una cuestión que no le permite desarrollarse por sí solo, ¿no? Entonces, es eso. Existen tratamientos que ¿a qué van encaminados? Van encaminados a disminuir, por ejemplo, estos episodios de olvidos, a buscar que la enfermedad avance un poquito de manera más lenta, y a tratar todos los comórbidos que acompañan a la enfermedad. Claro. El paciente con enfermedad de Alzheimer, como ya mencionaba la doctora Elena, pues tiene problemas de ansiedad, de depresión. Al principio los pacientes, ellos notan que están teniendo algunas fallas y sienten angustia, sienten como problemas de este tipo. Trastornos del sueño es muy importante que no también. Pueden ellos. ¿Habrá un momento en que tenga una lucidez total de la enfermedad? ¿Episodios? Sí puede haber. Hay otras demencias que también tienen como estas características. No todas las demencias son enfermedad de Alzheimer. Y el hecho de cómo se va desarrollando en cada uno de los pacientes es lo que nos va diciendo, ¿sabes qué? Sí parece que esto va a ser enfermedad de Alzheimer o parece que puede ser otro tipo de demencia. Pero tener una cercanía con el paciente y con la red de apoyo es importante. Entonces es muy difícil, doctor Gregorio, ¿verdad? Es muy difícil un paciente dentro del seno familiar porque no se puede detener la enfermedad si se detecta a tiempo. No, si bien se detiene. Si bien no se puede detener, es muy importante el acompañamiento, porque podemos llevar al paciente a su mejor estado dentro de la enfermedad y quitar el estigma de que ya no hay nada que hacer. Por ejemplo, he tenido pacientes que tienen demencia tipo Alzheimer, les condiciona caídas, tienen un sangradito cerebral, se deteriora un poco más el paciente, pero este estigma de no hay nada que hacer lleva a que el paciente pasa desapercibido el coágulo, que puede mejorar muchísimo con una cirugía. Justo acaba de pasarme con un paciente con demencia tipo Alzheimer, tuvo una caída, la familia lo asoció al deterioro cognitivo de la enfermedad, hacemos una tomografía y nos encontramos un buen coágulo que después de drenarlo, el paciente tuvo una mejoría importante. Y esto pasa con las cataratas, con la sordera, con todo lo que acompaña al adulto mayor. El no tratar una catarata acelera muchísimo la progresión de la enfermedad de la demencia. El no tratar la hipoacusia o la sordera va a acelerar la enfermedad. Entonces hay que acompañar al paciente para que esta enfermedad no progrese tan rápido. Y sí es sorprendente el estado en el que un paciente acompañado puede estar. Puede estar muy funcional, no estar agresivo, puede tener más periodos de lucidez. Y el impacto que hay en la progresión de la enfermedad de un paciente acompañado y un acompañado sí es sorprendente. Lo que yo quisiera dejar hoy es un mensaje de esperanza a las personas que nos están escuchando, que hay tratamientos que se acerquen los especialistas, que vienen acompañados por neuropsicología, neuropsiquiatría, neurología y neurocirugía en casos necesarios. El paciente puede tener una mejora impactante. Esta semana tuve otra paciente que además de un cuadro de demencia tenía Parkinson. Y al darle la levodopa... ¿Puede ser Alzheimer de Parkinson? Sí, pueden ir acompañados. Y al darle la levodopa, la paciente recuperó una lucidez que no había tenido en 5 años. Otra cuestión dentro de las demencias es la hidrocefalia normotensa, sí,
en el adulto mayor es muy frecuente que se acumule el líquido dentro del cerebro. Y al ponerles una válvula y drenar este líquido, mejora su marcha, mejora su cognición, mejora el control de esfínteres. Entonces, creo que el objetivo de esta charla es dar concientización a la memoria y acompañarnos, medirnos, cuantificar todo lo que sea necesario y ocuparnos de los factores, claro. ¿no? No es algo intratable, es algo que podemos mejorar, y en algunos porcentajes de pacientes, al mejorar todos los factores que están haciendo que esto progrese, podemos detener y tener una mejoría significativa. Por supuesto, y yo creo que cualquier paciente se merece esto, doctor Fernando, ¿verdad? Tener una mejor calidad de vida. Y yo veo la enfermedad, con lo que ustedes me han dicho, como todo un equipo interdisciplinario que la está tratando, ¿verdad? De ahí la importancia de sumar, y también la familia. Sí, así es. La información que se ha aportado aquí en esta mesa, en este panel, es muy interesante lo que menciona la doctora, la fisiopatología, lo que menciona el doctor Omar, el doctor Gregorio, y el manejo integral de este paciente es multidisciplinario. Los síntomas, el que más evidente es la memoria, pero un paciente que desarrolla Alzheimer a partir de los 65 años, como bien decía la doctora, no solamente es Alzheimer, tiene dislipidemia, trastornos del colesterol, triglicéridos, problemas de hipotiroidismo, arritmias cardíacas, obesidad, muchos factores que agudizan el proceso de la enfermedad. Por eso que mencionaban los doctores, que no es tan sencillo el diagnóstico. Sin embargo, el que predomina es el deterioro de la memoria, seguido del deterioro cognitivo. Hablaba hace un momento la doctora de la fisiopatología, de ese cúmulo de placas beta-amiloideas y proteínas anormales intracelulares. Sí. Se localizan estos elementos bioquímicamente anormales, se localizan en áreas como el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, áreas que se desarrolla la iniciativa, planeación, pensamiento abstracto, resolución de problemas, personalidad, forma de ser, la memoria corto, mediano, largo plazo. Entonces, si hablamos en contexto general, donde se acumulan estas proteínas anormales, es la disfunción en la sinapsis a nivel cerebral. Por ende, las manifestaciones tan complejas. Pero a final de cuentas, predomina pues la memoria. Claro. Sin embargo, si hacemos conciencia, son múltiples las áreas, médicos, especialidades que deben de involucrarse para el manejo integral de este paciente. Y una frase que mencionó Gregorio, de que dentro de este contexto tan complicado de la enfermedad, pues tener al paciente lo mejor posible. Claro, yo creo que es la esperanza, y es por eso que hoy también, este domingo, pues muchas familias con algunos casos de Alzheimer pues en todas las generaciones, sus familias quieren esa luz de esperanza, de que ustedes están preocupados por ir avanzando en buenos diagnósticos o a tempranos diagnósticos y en avances en medicina. Así que nos vamos a hacer un corte y regresamos con recomendaciones que ustedes quieran dar a las familias que nos están viendo, cómo estamos en Jalisco en cuanto a avances de la medicina y en cuanto a atención a los casos de Alzheimer, porque en estos momentos quizá hay una persona que nos está viendo que no sabe que tiene Alzheimer, pero con lo que ustedes le están diciendo, de seguro va a ir a atenderse para detectarlo a tiempo. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos con el tema este domingo de Alzheimer, que nos ha dado mucho enriquecimiento de qué debemos de hacer en la familia. Más que esconder estos casos o dejarlos a un lado por tomarlos como muy ligeros, pues nos lleva a un deterioro si acaso tenemos este problema de Alzheimer. Pero vamos a las conclusiones, a los retos y desafíos de las instituciones médicas sobre esta enfermedad. Doctora Elena, ¿cómo concluye? Bueno, si bien es un problema, ¿no?, de salud pública y también es un problema por todos los gastos que genera la familia a los países, pues no todo es desesperanzador, ¿no? Como hemos hablado, necesitamos de apoyo, sí, económico, de redes, de especialistas. Hay instituciones en donde pueden acudir los familiares y los pacientes
y que sepamos que aunque hay cosas perdidas, pues no todo está perdido, ¿no? Es decir, también la unión es lo que nos va a ayudar. Hay tratamientos que nos va a hablar también el doctor Omar, ¿no? Como a continuación, y saber que la información también va a ayudar a disminuir mucho como esta carga del cuidador, ¿no? El saber, como hablamos en un momento, que los síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? que pueden estar en el padecimiento, que no son normales que la persona que también tiene demencia o tiene enfermedad de Alzheimer esté acostada todo el día, o que esté muy triste, o que no duerma. Claro. Entonces, hay manera de poder tratar esos síntomas neuropsiquiátricos, y se ha visto que eso puede disminuir la carga del cuidador. Si bien hablábamos de que necesitamos redes, ¿no? También hay programas de apoyo, por ejemplo, a cuidadores. Jalisco tiene un programa de apoyo que se llama Yo Jalisco Apoyo a Cuidadores, literalmente, ¿no? En donde se hace como una evaluación, ¿no? De qué porcentaje recibe la familia económica, y entonces se puede dar cierto apoyo, ¿no? Creo que son como 2,000 pesos, la verdad, espero no estar diciendo cosas erróneas, pero pueden buscar como esa información, ¿no? Cuando se ha corroborado que hay personas que son se cuidadores dedican al cuidar y que pueden tenerlo en buenas condiciones. Sí, las mujeres, ¿no? Son el 75% somos los cuidadores de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Muchos de ellos tienen que dejar su trabajo, disminuyen como la atención a su misma núcleo, ¿no? Como hijos, ¿no? Entonces también necesitan de esa red, ¿no? Que puedan dividirse los cuidados, no solamente la parte multidisciplinaria, sino también en la misma familia, y saber que es algo que es apoyo, ¿no? Entre todos, y que de esa manera podemos reintegrar lo más que se pueda al paciente a ser funcional, porque no se trata como de recobrar, como hablábamos, todo lo que perdió, sino de hacer que tenga la mejor calidad de vida posible, ¿no? Gracias, doctora Elena. ¿Cómo concluye, doctor Omar? Bueno, como el doctor Gregorio había mencionado, de esta cuestión de dejar un mensaje de esperanza, sí es importante que la gente sepa que actualmente, o sea, en los años que estamos viviendo, y créeme que por lo menos los siguientes 5 o 7 años, la investigación está muy centrada en la enfermedad de Alzheimer. Actualmente, o sea, no estamos en pañales, lo que dicen. No, ¿verdad? estamos Jalisco, en pañales. Vamos avanzando. No estamos en pañales, y no solamente hablando de México, estamos hablando de una cuestión global y de América Latina y demás. Justamente este mes y el mes pasado se presentan en México dos nuevos tratamientos para combatir la enfermedad. La doctora Elena hablaba un poquito de este acúmulo de proteínas que no son buenas, ¿no? De la proteína tau, el beta-amiloide, que se acumulan en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Si bien estos nuevos medicamentos que se presentan, pues estamos, como te menciono, en pañales en relación a cómo van a actuar estos medicamentos a lo largo de los años, qué tanto vamos a mejorar o no vamos a mejorar. La cuestión es que sí estamos trabajando en nuevos medicamentos, y estamos trabajando en mucha cuestión acerca de la enfermedad. Sí tenemos tratamientos actualmente, sí tenemos tratamientos que van enfocados a memoria, a que no se nos olviden tanto las cosas, y tomar en cuenta que no es solamente memoria, ¿no? Que podemos tratar otras cuestiones. Estos medicamentos, los actuales y los nuevos, pues todos son una herramienta que podemos utilizar, ¿no? Claro. Y es importante decir que no solamente es un paciente, ¿no? Tenemos muchas personas que rodean a este paciente. Claro. Espero que con el paso del tiempo tengamos más medicamentos, y sobre todo el acceso que pueda tener la población general a estos mismos. Costoso, o sea, son muy costosos. Estos nuevos medicamentos, si estamos hablando de cuestión de millones de pesos quizá al año, en un solo paciente, cerca de 1,5 millones aproximadamente, pero la investigación justo va encaminada a eso, ¿no? A que cada vez tengamos mejores tratamientos. Y accesibilidad a ellos. Accesibilidad a los mismos, y que cada vez pues la gente tenga acceso a tener derecho a estos medicamentos, ¿no? Que pueda acudir a un hospital, que pueda acudir a una clínica del IMSS, del ISSSTE, a un hospital civil, y donde podamos atenderlos y podamos personalizarlos, porque pues todos los pacientes son diferentes, todos los pacientes son diferentes, todos los pacientes tienen síntomas diferentes, y hay que tratar a cada uno de los pacientes
cómo debemos de tratarlos. Que sería un gran reto que el sector salud en sus políticas públicas lleve a cabo estos presupuestos para este tipo de tratamientos, para que no los trunquen y podamos tener personas con Alzheimer con una gran calidad de vida. ¿Cómo concluye, doctor Gregorio? Bueno, concluyo diciendo que aunque el Alzheimer es un reto complejo, no es el fin. Que hay esperanza, tenemos herramientas poderosas para mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de ellas ya hablamos del diagnóstico temprano, los nuevos tratamientos, el acompañamiento humanizado. Al paciente con Alzheimer yo quisiera darle el mensaje de que no ha perdido su valor ni integridad humana, que tiene esperanza. A las familias les quiero decir que no están solas, que hay redes de apoyos, hay grupos comunitarios, hay expertos en el área de salud profesionales que los pueden acompañar. Y finalmente a la sociedad, que rompamos el silencio, que quitemos el tabú de estos temas, que lo empecemos a abordar desde un tema empático, humano, con información científica y real, que podemos dar una solución y un acompañamiento. No hay cura, pero hay tratamiento. Ese es el mensaje, ¿no? El decir que no hay cura pudiera ser desesperanzador, pero hay tratamiento y eso nos da esperanza. Y hay prevención, ¿no? No hay cura para la obesidad, pero vamos con el nutriólogo y nos tratamos. Claro. No, si yo tuve un infarto, yo me rehabilito. Si tengo el diagnóstico, yo me voy a pegar a todas las medidas que me van a hacer tener una mejor calidad de vida. Y ese es el mensaje que yo quiero cerrar hoy este domingo. Pues sí, un mensaje alentador. Gracias, doctor Gregorio. Pues, ¿cómo finalizamos, doctor Fernando? Usted finaliza esta mesa. Así es. Es de suma importancia que el doctor Omar, la doctora, el doctor Gregorio puntualicen los nuevos tratamientos. Evidentemente, en los próximos años van a surgir modalidades de manejo específicas para la enfermedad. Sin embargo, también somos conscientes de que el diagnóstico temprano, aunque menciona el doctor Gregorio, no existe una cura propiamente dicho, pero sí existe manera de hacer lenta esta enfermedad, de mejorar la calidad de vida del paciente. Identificando datos tempranos de esta enfermedad, yo creo que es la piedra angular para un manejo posterior y que ese manejo sea en fases una vez que transcurrió mucho tiempo, de tal forma que los múltiples factores modificables sean favorecedores para hacer lenta esta enfermedad, a pesar de no tener pues una cura específica. Claro, pues es muy importante lo que nos acaban de decir, hay que ocuparnos, hay que tener una mejor calidad de vida y yo creo que también cerramos haciendo el llamado al sector salud sobre estos tratamientos. Si bien es cierto que hay avances, como nos dice usted, doctor Omar, aunque es costoso, nos decía más o menos la doctora un presupuesto de 100,000 por año para tratar un paciente, pero el también que otros dejan su vida diaria, su profesión para cuidar al enfermo con Alzheimer. Entonces, más que una carga sería pues ocuparse de la familia, investigar, nos queda más tiempo para decir si también aparte de los cuidadores hay alguna dinámica para toda la familia. ¿Hay alguna asociación, organización, a dónde pueden acudir también, doctora? Si usted sabe, si ustedes saben, nos queda tiempo para informar más. Bueno, hay asociaciones, está por ejemplo la Asociación de Alzheimer México, donde hay más especializaciones ahí específicas. Como tal, grupos de apoyo, más bien, por ejemplo, se centran ya en la actividad de la práctica privada, ¿no? Es decir, cuando en los centros, ¿no?, de ayuda, sí. En el civil, pues está el servicio de neurología, está la parte de psiquiatría, este aspecto también enfocado a las enfermedades neurodegenerativas, el servicio de geriatría, ¿no? Entonces, hay desde información también relevante que puede buscar la familia, ¿no? Como pedirla también a sus especialistas, ¿no? Estas guías del cuidador, porque ahí teniendo la información va a ser algo muy, muy ¿Cuál importante. ¿Cuál es el caso, doctora y doctores, de persona de edad más pequeña que ustedes han tenido, de edad temprana? A ver, doctor, usted, Gregorio, ¿cuántos pacientes de qué edad? Porque todo el mundo pensaremos de 75, 80 años. Bueno, una edad temprana se define en los 40. O sea, que sí hemos tenido pacientes de 40 años. De 40 que ya son predominantemente genéticos, que es el menos porcentaje, afortunadamente. Pero hay familias, doctor Fernando, donde toda la familia no tienen problema de Alzheimer y solamente hay una persona. Bueno, lo que pasa es que en los pacientes se divide en dos, ¿no? La demencia de inicio temprano y la de inicio tardío.
La de inicio tardío, que es la que la hablamos la mayor parte del programa, que tiene que ver con la edad y los factores de riesgo, sí aumenta el que yo tenga un familiar, ¿no? Con enfermedad de Alzheimer, aumenta mi riesgo, más no quiere decir que eso vaya a pasar. La enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, ¿no? Que hablábamos por la mutación de presenilina 1 específicamente, o la mutación específicas que habló el doctor, pues así es enfermedad autosómico dominante, ¿no? Es decir, si van a haber 2 generaciones afectadas por lo regular, o sea, para hacer como esa integración, en donde inician con la enfermedad antes de los 60, pero particularmente inician los síntomas entre los 35, 40, 45 años, ¿sale? Entonces, pero ese es un porcentaje mínimo, ¿no? De la población. Nos quedan 30 segundos para cada uno para que nos digan cómo podemos tener una salud mental, una gimnasia. Rehabilitación cognitiva es el término. A ver, a quienes trabajamos todo el día, ustedes también, ustedes trabajan todo el día, ven a muchísimas personas, se meten al mundo de esa persona para llegar a un buen diagnóstico, pero o sea, así como rehabilitamos piernas, brazos, ¿cómo rehabilitamos el cerebro? A ver, doctor Fernando, denos algunos tips, usted y después doctor Gregorio. Sí. Alguien diría ejercicio, ¿qué más? A ver. Sí, habitualmente sería tratar de estabilizar y controlar todos los factores de riesgos que ya conocimos, ¿verdad? La obesidad, la dislipidemia, los problemas de colesterol elevado, pero sobre todo las actividades de ocio. Quitar esas actividades de ocio y ocuparnos a... muchas de las veces se recomienda un poquito de tener actividades de ocio cognitivo, pues. Bien. Ya nos puede decir cuáles son esas, ¿verdad? A ver. Yo, en particular, les recomiendo a mis pacientes aprender otro idioma y tocar un instrumento. Romper la rutina, la música es importante. Yo particularmente me gusta mucho el piano, trabajas mano derecha, mano izquierda, entonces haces una integración, haces conexiones. Bien, entonces, la edad que tengan, ustedes pónganselo como un reto personal, aprender otro idioma, aprender un instrumento, romper la rutina con actividades cognitivas. Bien. Nos queda un minuto, 20 y 20. Hacer lectura, la lectura es muy importante. Muy bien. La lectura es muy importante, terapia ocupacional, hacer mandalas, hacer crucigramas, este tipo de cosas, pero la lectura es un 10 segundos. Bueno, ya en el paciente con Alzheimer es adaptarlo a la misma funcionalidad que él tiene, es decir, evitar el aislamiento, evitar que no conviva con la familia, ¿no? La parte social es muy importante. Bien, ¿sí? Pues ahí tiene usted todas las recomendaciones, hay esperanza para una mejor calidad de vida, hay que ocuparnos, hay que integrar a la familia. Doctora Elena, muchísimas gracias por estar este domingo. Doctor Omar, gracias por estar aquí. Doctor Gregorio, gracias. Doctor Fernando, muy amable por estar este domingo. Y gracias a usted también, ya tiene bastante información para ocuparnos y tener una familia con salud mental y con salud en general. Así que gracias, feliz domingo y nos vemos el siguiente domingo.